En esta clase vamos a presentar los 5 hitos de la evolución humana y luego profundizaremos en el primero, denominado bipedismo. Bueno, si comenzamos con las diapositivas de PowerPoint, podemos ver entonces que vamos a trabajar con los 5 grandes hitos de la evolución humana. Vamos a llamar hito a esos momentos culminantes en los cuales hubo grandes cambios tanto en la estructura del cuerpo como en el comportamiento que llevaron a la evolución de los humanos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar con una línea de tiempo. El primer hito que vamos a trabajar es el bipedismo. El segundo es el de la construcción de herramientas. El tercero es el del dominio del fuego. El cuarto es la autoconciencia. Y el quinto es el lenguaje simbólico. Si bien están ordenados justamente por el momento en el que fueron apareciendo, por ejemplo, más o menos entre la construcción de herramientas y el dominio del fuego, hubo otro momento en el que el bipedismo tuvo un nuevo cambio. Lo mismo que más o menos entre el fuego y la autoconciencia, también ocurrió que las herramientas se volvieron más complejas y distintas de las primeras herramientas. O sea que vamos a poner los orígenes, pero a lo largo del tiempo hubieron cambios en relación con estos hitos. Continuemos a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar a trabajar con el primer hito, que es el bipedismo. Recordemos de clases anteriores que el bipedismo lo que significa es justamente caminar en dos patas. La marcha bípeda es la que nos permite desplazarnos en dos patas. Vamos a charlar un poco sobre el posible origen, cuándo pudo haber ocurrido el bipedismo en los homínidos. Lo primero que tenemos que saber es que probablemente hace unos 15 millones de años surgió la mutación del bipedismo, o sea, aquella que permitió a algunos primates que vivían en la selva caminar en dos patas. Esta mutación no era muy beneficiosa en el ambiente de la selva, que era en donde vivían, en África, nuestros ancestros. Así que es probable que esta mutación se haya originado en los márgenes de la selva, cercanos a la zona de la sabana, dado que a esos primeros animales que eran bípedos, probablemente les permitiera el bipedismo alejarse de la selva buscando alimentos en la zona de la sabana. El tema es que hay un poco registro fósil porque en la zona selvática, con tanto calor y humedad, se descomponen muy rápido los organismos y por lo tanto es difícil que se conserven. O sea que tenemos poco registro fósil de esos primeros homínidos que eran bípedos. Los más antiguos son el de Sahelanthropus chadensis, de unos 7 millones de años, del que solo se encontró un cráneo. Orrorinthus genensis, fíjense qué poquitos huesos que se encontraron desde hace 6 millones de años, o el de Ardipithecus ramidus de hace 4 millones y medio de años, entre otros. Es importante acordarnos que estas especies son las que la clase pasada ubicamos como los homínidos más antiguos, los primeros homínidos bípedos, que estaban dentro del grupo Ardipithecus. Bueno, entonces, como dijimos, esta mutación del bipedismo en el ambiente de la selva, la verdad es que no era una mutación favorable, o sea, una variante ventajosa. Sin embargo, bueno, algunos de estos ancestros sobrevivieron y heredaron a sus descendientes esta característica. Sin embargo, no era una característica que se difundió en la mayoría de los individuos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurrió un cambio en el ambiente. Por eso vamos a la siguiente diapositiva. Lo que sucedió es que hace aproximadamente unos 12 millones de años se origina el Gran Valle del Rift. ¿Qué sucedió? En África
por una cuestión de movimientos de las placas tectónicas, ocurre una separación entre estas placas y sucede un hundimiento, ¿sí? Fíjense que lo estoy marcando acá, que genera este hundimiento en las placas, genera a su vez paredes montañosas. Es el día de hoy que esta separación entre estas dos placas continúa y se espera que si sigue así, se van a terminar separando y todo el Valle del Rift va a terminar siendo un océano en el futuro. Pero bueno, lo que sucedió entonces es que se originó el Gran Valle del Rift, una zona deprimida con cadenas montañosas. Veamos lo que es un valle, fíjense, ven, en este valle corrían ríos, lagunas, era un paraíso para los organismos de ese lugar, pero fíjense, ven que hay cadenas montañosas, siempre un valle es la depresión entre al menos una cadena montañosa. Entonces, cuando surge el Gran Valle del Rift, hace unos 8 millones de años, lo que sucede es que justamente esa cadena montañosa hizo que los vientos que provenían del Atlántico, ya que eran húmedos, ya no pudieran pasar del otro lado. Fíjense que acá en negro estamos marcando la zona del valle. Entonces, las zonas que eran selva empezaron a tener menos aporte de vientos húmedos y con el tiempo se empezaron a transformar en sabanas. O sea, fíjense cómo se restringió la zona de selva. Hoy en día, ¿sí?, la zona selvática está muy restringida y el resto es sabana. Entonces quedó selva al oeste, sabana al este. Esto lo que generó entonces que nuestros ancestros primates que vivían en la selva ahora resulta que se exponían a un ambiente en donde había menos árboles. Piensen que esos ancestros eran arborícolas, sus adaptaciones eran espectaculares para los árboles, para el desplazamiento entre árbol y árbol. Y todos los homínidos que estaban en estas zonas de los bordes de la selva, ya casi sabana, se empezaron a perjudicar. Pero acá es donde el bipedismo toma protagonismo y empieza a ser una variante ventajosa. ¿Por qué? Porque podían caminar en dos patas desplazándose de árbol en árbol, caminando, que en cambio en la selva se desplazaban de árbol en árbol prácticamente con los brazos. Eso era imposible en el ambiente de la sabana. Así que entonces el bipedismo empieza a tener éxito cuando cambia el ambiente, cambia el clima, se vuelve más seco y las selvas se retraen. En esta diapositiva vamos a trabajar con las modificaciones físicas que permitieron el bipedismo. Vamos a empezar con esta imagen desde arriba hacia abajo. En primer lugar, el agujero occipital, o también llamado foramen magnum, se ubicó más hacia abajo. También tenemos que la columna adquiere esta forma de S, las curvaturas, que le dan mayor estabilidad y equilibrio. Por otra parte, la pelvis se acortó y se ensanchó. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre la pelvis de un animal cuadrúpedo y la pelvis de un animal bípedo. Por otra parte, las extremidades inferiores o las piernas se alargaron, el fémur, la cabeza del fémur rotó, las rodillas también se modificaron y se generó un arco en los pies y se perdió el pulgar oponible también en los pies. O sea que ocurrieron muchas modificaciones físicas que permitieron el bipedismo. Pero esta característica es única en el reino animal. Prácticamente no existen animales bípedos, o sea que su marcha bípeda ocurra todo el tiempo. Entonces los antropólogos, los arqueólogos se preguntan por qué surgió esta mutación.
Por otra parte, tiene desventajas el bipedismo. Por ejemplo, al modificarse la pelvis, los partos se volvieron mucho más dificultosos. Fíjense cómo es el parto, por dónde sale el feto en el parto de un cuadrúpedo respecto de nosotros los bípedos. El feto tiene que rotar la cabeza y generar una trayectoria distinta. El parto es muy dificultoso. Además, lo que ocurrió probablemente es que esos fetos, los que sobrevivían, nacían en forma prematura y eran totalmente indefensos y tenían más tiempo de cuidado de las crías. Además, lleva bastante tiempo adquirir la marcha bípeda. Poder aprender a caminar para los humanos y probablemente para los homininos de nuestros ancestros, también haya llevado tiempo aprender a caminar. Y comparando el andar cuadrúpedo con el andar bípedo es mucho más lento que el andar cuadrúpedo. O sea que tiene varias desventajas el bipedismo. Dentro de las ventajas, existen muchas hipótesis de por qué el bipedismo se extendió tanto en los homininos. Bueno, una es el transporte, que al liberarse las manos permitió el transporte de las crías, permitió el transporte de alimentos, de utensilios, de herramientas, de armas en el futuro. Otro es que permitía desplazarse observando entre los pastizales, y esto era una ventaja porque permitía observar dónde había alimento y buscar los árboles en donde estaban, observar posibles depredadores. Otras ventajas tienen que ver con la termorregulación, estar menos superficie expuesta al sol. En fin, o sea, estas son algunas de las ventajas que se le adjudican al bipedismo y por el cual es probable que esta característica se perpetuara, se conservara dentro de los homininos. Sin embargo, existe una posible ventaja que es la más probable que haya sucedido, y para eso quisiera que veamos un pequeño fragmento de este video en donde un científico llamado Daniel Lieberman hizo algunas experiencias y lo explica. Stood up to be able to see over tall grass. Another theory, they stood up to be able to pick fruits off of the low branches of trees, the way chimpanzees do today. Another theory states that they stood up to cool more efficiently so that we don't have as much sun beating on so much of our body. And I think the most compelling idea, the most compelling hypothesis is that it saved us energy. And energy is crucial to survival. Let's go back to the dense forest, home to our ancient ape ancestors 10 million years ago. Like many apes today, they were perfectly suited to a life in the trees. They're very good at climbing in trees. They're phenomenal at climbing in trees. On the ground, these ancestral apes could probably walk on two legs for short distances if they had to carry something. Fantastic climbers, but also able to walk and run rapidly and effectively, but not economically. Walking was tiring, but they didn't have to walk far. But if you're a chimp and you only walk 2 to 3 kilometers a day, it doesn't really mean much, right? It's not going to have that much of an effect on your energy budget. But energy demands would change as the forest started to disappear. Our ape ancestors had to walk more. They have to go farther to get from one fruit patch to another fruit patch, for example. Dan Lieberman is an expert on bipedalism. He believes that walking on two legs evolved because it saved energy. When you compare the energy consumption of humans to chimps, there's no contest. A chimp is an energy glutton.
It spends an enormous amount of energy, about 4 times as much energy as a human walking. Whether it walks on 4 legs or 2, a chimp can't compete with the human gait. It's poorly designed to withstand the forces of gravity. It has to spend a lot of muscular effort to keep itself from collapsing into a little pile of chimpness or whatever with each step. According to Lieberman, small anatomical differences created large energy savings, setting our ancestors on the path to bipedalism, a path that would eventually lead to us. En las anteriores diapositivas estuvimos trabajando con el origen del bipedismo. Ahora vamos a seguir trabajando con la evolución de esta innovación evolutiva. Los Australopithecus afarensis eran homininos que surgieron hace unos casi 4 millones de años y sobrevivieron hasta hace unos 3 millones de años. Los fósiles que se encontraron de esta especie, al igual que de las otras especies de australopithecus, muestran que se trataba de homininos totalmente bípedos, pero que probablemente por las noches se refugiaran en los árboles. Esto nos lo demuestra también su anatomía. Acá estamos comparando a un Australopithecus afarensis con un Homo sapiens, o sea, con nosotros. Fíjense que eran mucho más pequeños, 1,10 m, hasta 1,30 m aproximadamente. Sus extremidades superiores o brazos eran bastante largos, con lo cual podemos inferir que probablemente pasasen tiempo en los árboles, pero digamos que de la cadera para abajo tienen muchas características que nos demuestran que eran totalmente bípedos. En este caso estamos viendo el esqueleto de Lucy. Se la llamó Lucy porque los antropólogos que la encontraron estaban escuchando el tema Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles en 1973, creo que fue cuando la encontraron, y fue un hallazgo impresionante porque encontraron el 40% del esqueleto. Acá se ven como más oscuros los huesos que encontraron, el resto fueron reconstruidos. La pelvis de Lucy demuestra además que era una hembra y que su desplazamiento era bípedo. ¿Qué características tenían los Australopithecus afarensis? Bueno, su cráneo era pequeño como el de los grandes monos actuales, ¿sí? Entre 375 y 550 centímetros cúbicos. Su cara tenía bastante prognatismo, quiere decir que el sector de la mandíbula estaba proyectado hacia adelante, como sucede con los grandes monos actuales. O sea que la cabeza no era muy parecida a la nuestra. Sin embargo, por debajo del cráneo encontramos que la pelvis y las piernas estaban adaptadas a la locomoción bípeda, que había un dimorfismo sexual marcado, o sea, los machos eran más corpulentos que las hembras, y los brazos eran más largos respecto de las piernas. Esto nos demuestra que probablemente alternaran su vida entre los árboles y la marcha bípeda. En la siguiente diapositiva vamos a ver también que se han encontrado de Australopithecus afarensis las huellas de la etoli, ¿sí? Que se trata de justamente de pisadas que quedaron fosilizadas. Estas pisadas se adjudican a Australopithecus afarensis. Es probable que se trate de 2 australopithecos adultos que iban caminando y que hay
había algún australopiteco menor, algún niño quizás, que iba pisando sobre las pisadas de los adultos, están superpuestas. Así que tanto en el esqueleto de los australopitecos como en las huellas de su caminar demuestran que ya su bipedismo estaba muy afianzado. Pero más adelante en el tiempo ocurre un nuevo cambio en el bipedismo, una complejización que ocurre en otra especie que ya no es un Australopithecus, se trata de Homo erectus, también llamado Homo ergaster, hace unos 1.8 millones de años aproximadamente, y lo que observamos es que estos homininos empezaron a correr. Acá estamos comparando el esqueleto del Australopithecus afarensis con el de Homo erectus. En primer lugar, observamos que las piernas son mucho más largas, los brazos se acortaron en relación con las piernas, o sea que acá ya tenemos una vida totalmente bípeda, ya alejada de los árboles, pero además adquirieron adaptaciones que le permitieron correr. Por ejemplo, el Homo erectus tiene un ligamento nucal que le da mayor estabilidad y equilibrio al correr, que no lo tenían los Australopithecus afarensis. Es probable que tuviesen gran cantidad de glándulas sudoríparas y que empezaran a poder sudar. Los glúteos se volvieron más grandes, esto le daba mayor fortaleza también al correr. Lo mismo que el arco plantar se aumentó, los dedos se volvieron más cortos de los pies, y el tendón de Aquiles se volvió más largo y más fuerte. Todas estas características nos muestran que Homo erectus y Homo ergaster ya podían correr. ¿Y esto por qué pudo haber sido una ventaja al correr? Bueno, justamente hay una hipótesis que dice que estos homininos empezaron a cazar porque empezaron a correr a sus presas en las horas de calor. Entonces, como podían sudar y podían mantener el trote por largo tiempo, sus presas que no podían sudar, porque esto no lo pueden hacer los otros animales, solo se refrigeran jadeando, entonces llegaba un punto en el que de tanto perseguirlos y correrlos, morían por paro cardiorrespiratorio debido al gran golpe de calor. Así que esta es una hipótesis que se llama hipótesis de caza por persistencia. Acá vemos también cómo Homo erectus se volvió muy, muy parecido a lo que somos nosotros Homo sapiens en la actualidad en comparación con Australopithecus afarensis. Acá también vemos que surge hace 1.8 millones de años y sobrevivió hasta aproximadamente 100.000 años atrás, o sea que tiene un largo recorrido. Y acá quisiera aclarar la diferencia entre Homo erectus y ergaster. En realidad, Homo erectus y Homo ergaster aparentemente serían la misma especie, solo que Homo erectus es el que emigró de África, llegó hacia la India, hasta China. En cambio, Homo ergaster es el que se quedó en África y de esta rama derivaron otras especies, entre ellas nosotros, los Homo sapiens. Así que cada vez que hablemos de Homo erectus y ergaster, en realidad estamos hablando de la misma especie, solo que ergaster se quedó en África y erectus es el que emigró fuera de África. Bueno, llegamos al final de esta clase. En la próxima trabajaremos con los 4 hitos de la evolución humana restantes. Nos vemos la próxima.